Desde pequeños aprendemos que debemos ayudar a los demás. Lo aprendemos, por ejemplo, en los cuentos, donde además los buenos al final siempre triunfan sobre los malos. Y aunque al principio nos cuesta un poco, luego vamos descubriendo que lo de ayudar pues tampoco está tan mal. Que por ejemplo nos sentimos mejor cuando hacemos que otra persona se sienta mejor, sobre todo si nos lo agradece, claro. Sin embargo, si nos ponemos a pensar cuántas veces ayudamos frente a las veces que no lo hacemos, ¿cuál sería el resultado? ¿Ayudamos más que no ayudamos o es al contrario? ¿Y por qué a veces ayudamos sin pensarlo mientras que otras veces nos damos la vuelta ante el problema de otra persona? O visto desde otro punto de vista totalmente distinto, ¿por qué a veces nos molesta tanto recibir la ayuda de los demás o nos cuesta tanto pedirla? Los psicólogos se han hecho todas estas preguntas y muchas más. Han estudiado distintas formas de ayuda y han visto que no todas esas formas son iguales, son equivalentes. Podemos definir ayuda como cualquier acción que tenga como objetivo conseguir un beneficio para otra persona o mejorar su bienestar, incluso aunque no haya un contacto directo entre la persona que ofrece ayuda y la que lo recibe. Sin embargo, la psicología social no empezó preguntándose por qué la gente ayuda o cuándo la gente ayuda, sino todo lo contrario. La primera pregunta fue ¿por qué no ayuda a la gente? En efecto, el detonante de la investigación sobre la conducta de ayuda fue el asesinato en 1964 de Kitty Genovese. Kitty Genovese era una joven de 29 años que cuando volvía en marzo de 1964 a su casa a las 3 de la mañana en Nueva York, sufrió un asalto por parte de un desconocido. Ella gritó en socorro, pidió auxilio a gritos, pero su asaltante la apuñaló, abandonó el lugar, pero volvió ante los gritos de ella y la volvió a apuñalar otras 2 veces. Ella no murió enseguida, sino que siguió gritando y pidiendo ayuda durante otra media hora. En total, todo el episodio duró unos 3/4 de hora. En las ventanas había 38 testigos. 38 de sus vecinos vieron todo lo que estaba pasando, pero ninguno de ellos avisó a la policía a lo largo de esos 3/4 de hora. Solamente uno de ellos, al cabo de media hora, sí que avisó a la policía. Este episodio levantó muchísima polémica en la época, no tanto por el asesinato en sí, sino sobre todo por la reacción de los testigos. Los periódicos escribieron innumerables artículos sobre el tema, preguntándose qué pasaba en la sociedad para que nada menos que 38 personas no hubieran tenido el más mínimo interés en llamar a la policía para ayudar a una de sus vecinas. Sin embargo, cuando se entrevistó a esos testigos, no pareció en absoluto que fueran gente que simplemente no se preocuparan por los demás, habían estado sinceramente preocupados. Dado que todos reaccionaron igual, no cabe atribuir esa reacción a sus características individuales o a que fueran personas insensibles, sino que la explicación de esta no conducta de ayuda tenía que estar de alguna manera en el contexto. ¿Cuáles son las variables del contexto o de la situación que determinan que la gente ayude o no ayude en una situación determinada? Bien, esta fue la pregunta que se hicieron 2 psicólogos sociales, Darley y Latané, y a la que intentaron contestar mediante el método experimental. En uno de sus primeros experimentos y uno de los más famosos, Darley y Latané formularon una hipótesis que en principio puede parecer bastante contraintuitiva. La hipótesis era que cuanto mayor sea el número de observadores, menor será la probabilidad de que cada uno de ellos preste ayuda. En principio esto es contraintuitivo. Si estuviéramos en una situación de emergencia, preferiríamos que hubiera mucha más gente alrededor, porque pensaríamos que sería mucho más probable que recibiéramos ayuda. Y sin embargo, la hipótesis confirmada de Darley y Latané sostenía lo contrario. En uno de sus primeros experimentos, y uno de los más conocidos, Darley y Latané
le pidieron a un grupo de estudiantes que de manera individual acudieran al laboratorio para sostener una conversación con otros estudiantes. Cada uno de estos estudiantes iba a estar en una habitación diferente y se iban a comunicar por un interfono. Bien, en realidad no había tales estudiantes, sino que los sujetos se enfrentaban a voces grabadas. En un momento determinado de la conversación, una de esas voces grabadas empezaba a pedir ayuda, mostrando claramente síntomas de un ataque epiléptico o algo semejante. Había tres condiciones experimentales. En la primera de ellas, el sujeto creía que él era el único que estaba escuchando los gritos de ayuda y la situación de emergencia. En la segunda situación, los sujetos pensaban que había otra persona más que estaba escuchando esa petición de ayuda. Y por último, en la tercera condición, el sujeto pensaba que además de él otras tres personas estaban escuchando la petición de ayuda. Darley y Latané midieron tanto el número de personas que acudía a la ayuda, es decir, abría la puerta y salía al pasillo buscando a la persona que estaba teniendo el ataque, como el tiempo en el que los sujetos tardaron en tener esa reacción. Bien, los resultados fueron muy claros. Las personas que creían que eran las únicas que estaban enteradas de la emergencia tardaron mucho menos en responder a esa emergencia y todas ellas, si no en el primer momento, un poco más adelante, respondieron a la emergencia, intentaron buscar ayuda. En cambio, los que creían que había otros tres testigos tardaron muchísimo más en responder en el caso de que lo hicieran, porque gran parte de ellos, casi la mitad de ellos, no llegaron a buscar ayuda. En un término medio estaban los que creían que había otro testigo que se estaba enterando de la emergencia. Además, se pudo comprobar que no era que los participantes simplemente no se preocuparan de ello. Todos dieron muestras de preocupación, de nerviosismo, de no saber qué hacer. Lo que sucedía es que no emprendían la conducta de ayuda. Es lo que se denominó a partir de entonces el efecto del espectador. Cuanto más supuestos espectadores hay, más inhibida resulta la conducta de ayuda. Otros experimentos posteriores confirmaron estos resultados. En conclusión, la intervención en casos de emergencia es el resultado de un proceso de decisión que depende fundamentalmente de factores situacionales, de factores que inclinarán la decisión del sujeto hacia la ayuda o hacia la no intervención.